Pues hoy te cuento cómo estuvo el pedo de... Yo acosté a mi hija a dormir alrededor En esta cama. en esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando. Alitas mango habanero de mi amado pollísimo. Hija de prominente empresario y acaudalada mujer, es encontrada desvivida luego de una ardua búsqueda por parte tanto de sus familiares como de las autoridades, apareciendo misteriosamente en el lugar menos esperado. El 31 de marzo de 2010, los medios de comunicación se vieron inundados con una noticia que dejó helados a propios y extraños, no solo por tratarse del hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de procedencia opulenta, sino porque el cuerpo fue encontrado bajo misteriosas circunstancias en las que la principal señalada era la propia madre de la pequeña. Paulette Guevara Farah, la hija menor del matrimonio Guevara Farah, había desaparecido sin dejar huella la mañana del 22 de marzo de ese año, en la que una de las chicas de limpieza, al entrar a su cuarto, se percató que la niña no estaba como de costumbre. Extrañada por esta situación, comenzó a buscarla por toda la habitación sin éxito, por lo que decidió salir a preguntarle a los padres si es que no la habían visto por ahí, o que si, de pura casualidad, se habría quedado a dormir con los padres. Esto encendió los focos rojos en la casa Guevara Farah, quienes comenzaron la búsqueda por todos los rincones de la casa. Extrañados de principio y luego con una preocupación que iba en constante aumento mientras avanzaba la búsqueda, sin encontrar la más mínima pista de dónde se podría encontrar la pequeña Paulette. Cómo me encanta esta salsita. La cuestión era que Paulette tenía una condición motriz que no le permitía moverse tan fácilmente, por lo que las posibilidades de que se hubiera escapado o que se hubiera escabullido por ahí eran prácticamente nulas. De hecho, llegaron a considerar que la pequeña se habría escapado para irse con la hermana, cosa que descartaron luego por esta misma situación. Al no encontrarla por ningún rincón del lujoso apartamento, las alarmas se encendieron y los padres, que hasta ese momento se habían mostrado tranquilos y hasta un poco indiferentes, comenzaron a mover sus influencias para que las autoridades se presentaran lo más pronto posible para comenzar una investigación en forma que develara el misterio que a todo mundo tenía con el corazón en la mano. ¿Dónde estaba Paulette? La policía al llegar dio una segunda checada obteniendo el mismo éxito que las trabajadoras domésticas. Tratando de darle un sentido a todo esto, comenzaron a especular si es que no se habría tratado de algún tipo de... Pero al revisar las cámaras de seguridad y al hablar con los vigilantes del lujoso complejo residencial, no se encontró ni el mínimo indicio de que hubiera entrado o salido persona extraña alguna. Por lo que la versión del secuestro se descartó inmediatamente. Pero entonces, ¿dónde estaba la pequeña Paulette? La búsqueda se extendió por toda la ciudad. Los padres de Paulette comenzaron a realizar una campaña de búsqueda más que exhaustiva, colocando vallas y anuncios por prácticamente toda la ciudad. La cara de la pequeña Paulette apareció en todos los medios de comunicación, tanto en los tradicionales como en todas las redes sociales. No hubo el más mínimo espacio donde no se pudiera ver la cara de la pequeña niña de 4 años, que simplemente se había esfumado de la faz de la tierra sin dejar ni un solo indicio de su paradero. Artistas de la talla de Gael García o Ludvika Paleta se unieron a la campaña de búsqueda, publicando en sus propias redes sociales las imágenes de la pequeña y hasta los carteles con su descripción y sus teléfonos. La búsqueda era más que encarnizada con tal de dar con el paradero de la pequeña niña que no solamente tenía problemas motrices, sino también dificultades del habla. El 26 de marzo, dado el tamaño de la noticia que se había creado, el mismísimo procurador de justicia del Estado de México de aquel tiempo, Alberto Vaz, así se apellidaba, no es que lo estuvieran mandando a algún lugar, fue en persona a darle una checada en la casa como en este ánimo de ¿y si la encuentro yo qué te hago?, obteniendo el mismo éxito que habían tenido tanto la familia como las autoridades que habían ido previamente. A partir de ahí, las cosas empezaron a tornarse un tanto sospechosas. De entrada, las versiones que habían dado tanto la familia como las nanas de la niña no coincidían prácticamente en nada. Había demasiadas contradicciones entre todas las versiones, tantas que hicieron que las autoridades sospecharan al punto que empezaron a señalar como posibles responsables de la desaparición de la niña a sus propios padres. Y es que el sospechosismo creció al señalar la condición de la niña. Paulette, que si bien nació en el seno de una familia acomodada y con todos los recursos a sus pies, había sido una niña que nació de manera prematura, pesando tan solo 800 gramos al nacer, siendo esta condición
una de las causantes en sus posteriores problemas, tanto motrices como del habla, al haber sufrido un derrame justo cuando era una recién nacida. Los padres, sin embargo, pusieron todos sus esfuerzos para que su hija pudiera sortear todas las dificultades, sometiéndola a diferentes terapias de rehabilitación, entre las que se encontraban la equinoterapia, la cual le había ayudado hasta un cierto punto. Sin embargo, los doctores no auguraban buenos presagios para la pequeña, que aún con todo y todo, parecía responder de manera positiva a las terapias. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de todos para poderle ofrecer una mejor vida a la pequeña, sus limitaciones parecían no ceder, y en cambio parecían convertirse en una constante con la cual tendría que lidiar el resto de su vida. Este hecho, más la desaparición bajo tal manto de misterio, ocasionó que todos los dedos señalaran como responsables a dos personas principalmente: sus propios padre y madre. Sin embargo, nadie se rendía en la búsqueda de la pequeña Paulette. Las autoridades regresaron a la casa de la familia Guevara Farah, ahora acompañados de perros entrenados en búsqueda, que olfatearon hasta el último rincón de la residencia, obteniendo el mismito resultado que la familia, la policía que fue primero y el procurador. La niña simplemente no aparecía por ningún lado. Sin embargo, ese día, alrededor de la medianoche, mientras la búsqueda se estaba llevando a cabo, un hecho un tanto extraordinario ocurrió. Un apagón en el edificio que hizo que se fuera la luz durante un rato. Y justo cuando por fin la luz regresó, ocurrió lo verdaderamente inesperado. El cuerpo de la pequeña Paulette estaba metido justo entre el colchón y la parte baja de la cama. El hecho era sorprendente prácticamente para todos, principalmente porque se realizaron búsquedas por toda la casa en al menos 4 ocasiones. Este hecho no tenía sentido prácticamente para nadie. ¿Cómo podía ser posible que ni la familia, ni la policía, ni el procurador, ni los fucking perros de búsqueda pudieran haberla encontrado en ese lugar, puesto que habían revisado exhaustivamente toda la casa? Esto enrareció el caso durísimo. Sobre todo cuando se le empezaron a hacer los exámenes correspondientes a la niña, mismos que arrojaron que la pequeña había perdido la vida entre 5 y 9 días antes de que la encontraran. Cosa que sorprendió principalmente a los padres, que no se podían explicar cómo era posible que su hija llevara tanto tiempo sin vida. Y sobre todo, que todo ese tiempo hubiera estado en ese lugar, siendo que las búsquedas habían sido incansables y habían sido por toda la casa. En un inicio, las sospechas recayeron obviamente sobre los papás y las nanas de la niña. Sin embargo, al papá se le habían hecho pruebas de detección de mentiras y estas no arrojaron aunque sea una prueba contundente que lo pudieran vincular con la desvivisión de su propia hija. En el caso de las nanas, las sospechas radicaban en el hecho de que ambas tenían problemas de dinero, por lo que se especulaba que de entrada ellas habían sido las que la habían salvado, pero que al final algo terminó saliendo mal, por lo que la niña terminó perdiendo la vida, por lo que buscaron la manera de poderla regresar a la casa y hacer ver esto como un accidente. Teoría que no pudo ser comprobada, ya que, entre otras cosas, las nanas cooperaron muy de cerca con la policía, dándoles demasiada información, cosa que hizo que fueran descartadas como implicadas en el caso. Por otro lado, la mamá de Paulette también fue sometida a las pruebas de detección de mentiras, igual que su esposo. Una prueba que constaba en detectar, a partir de ciertos gestos faciales, algún tipo de mentira que estuvieran ocultando. Sin embargo, al igual que con el esposo, las pruebas no fueron lo suficientemente contundentes. A pesar de esto, los analistas comentaron que podían observar en la cara de la mamá de Paulette diferentes tipos como de enojo al recordar ciertas cosas, además de observar cómo sus palabras y gestos eran fríamente calculados, casi como si tuviera una máscara que la protegía de la verdad, cualquiera que ésta fuera. Otro dato que hizo que este caso fuera de lo más extraño es la ropa con la que encontraron a la niña. Una pijama con la que habría dormido la noche previa a su desvivisión y que, curiosamente, días antes se puede observar en una entrevista que le hacen a la mamá de Paulette y que estaba doblada sobre la cama, levantando más sospechas de que posiblemente la hubieran cambiado de ropa previamente a encontrarla.
Además, y por si esto fuera poco, a las pocas semanas del hallazgo, la mamá de Paulette ya estaba retomando su vida social, acudiendo a bares y fiestas, en las que se le podía ver muy quitada de la pena, casi como si no hubiera perdido una hija unas semanas antes. Con todo y todo, nunca se pudo determinar a ciencia cierta quién o quiénes fueron los causantes de tan terrible acto. Las investigaciones y las pruebas simplemente no llevaron a nada y al final, como casi siempre en nuestro país, se le dio carpetazo al asunto y se archivó en la gaveta de Asuntos Irresueltos de México. Sin embargo, hasta el día de hoy, las preguntas siguen flotando en el aire. ¿Qué pasó realmente con Paulette? ¿Acaso fueron las nanas que, por querer sacar un varo extra, terminaron desviviéndola? ¿O fueron acaso sus propios padres, ante la frustración de saber que tendrían que hacerse cargo de ella para siempre, lo que los obligó a acabar con su vida? En fin, me interesa saber qué opinas respecto a este caso. ¿Crees que algún día se determine quién fue el culpable? ¿O crees que la carpeta se cerró simplemente para nunca volverse a abrir? Pero principalmente me interesa saber, ¿cuál aderezo es mejor para las alitas? ¿El ranch o la mostaza dulce?